Bueno, vamos a continuar, ya entramos ahorita al módulo de paidopsiquiatría o psiquiatría infantil y vamos a empezar con uno de los trastornos paidopsiquiátricos más relevantes por la prevalencia que tiene. Se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad y por sus siglas se abrevia TDAH o TDAH o a veces se acorta como TDA. ¿Ok? El TDA corresponde a la clasificación de los trastornos hipercinéticos. Se acordarán que comentamos al inicio que hiperquinesia es lo mismo que hiperactividad, hiperquinético igual que hiperactivo. Entonces, son los trastornos hipercinéticos. Obviamente es de un comienzo precoz, porque sucede principalmente en población infantil, y se caracteriza por estas dos dimensiones sintomáticas. Un comportamiento hiperactivo y que se modula de una manera deficiente y dificultad en la atención, o sea, una deficiencia en la atención que nos lleva a dificultar la continuidad de las tareas. No tareas escolares, cualquier tarea. Anteriormente teníamos que ver que los síntomas pudieran estar antes de los 5 años o antes de los 7 años. Ya esa edad se corrió porque hay casos subsindromáticos en las primeras etapas que se hacen más floridos más adelante. Entonces se recorrió hacia arriba un poquito la edad. Contrario a lo que antes se creía, pues es persistente en la edad adulta. Ahorita vemos más o menos qué tanto persiste en la edad adulta. Se calcula que puede existir como una prevalencia de 4 a 12% en los niños en edad escolar, o sea, de la primaria. Más o menos en México se calculaba en el 2007 que había 1,5 millones de niños afectados. En el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro de aquí de México, en el 2007 que hicieron el gran censo, solicitaron consulta por primera vez 3,813 niños, de los cuales 1,139 tuvieron TDA. Entonces, si se dan cuenta, es un tercio de la prevalencia de la patología paidopsiquiátrica. Ahora no quiere decir que solo tenían TDA, o sea, pueden haber tenido depresión más TDA, ansiedad más TDA, cualquier otra comorbilidad. En Estados Unidos la prevalencia se calcula más o menos en el 1 de cada 20 niños, o sea, en 5%, y tiene una distribución relativamente regular tanto en áreas urbanas como rurales. En cuanto a la fisiopatología, pues hay diversas teorías en cuanto al funcionamiento cognitivo del cerebro y lo que más se observa es dificultad en las funciones ejecutivas. ¿Se acuerdan que les dejé investigar cuáles eran los síndromes prefrontales? Y hay una parte donde se alteran las funciones ejecutivas. Obviamente el TDA no es un síndrome prefrontal, pero tiene afectaciones en esa área, entonces la parte que se ve afectada son las funciones ejecutivas. Estas alteraciones pues son lo que nos lleva a que haya dificultades en la inhibición de conducta, de comportamiento, problemas en la memoria de trabajo y en la flexibilidad cognitiva, que son principalmente las funciones ejecutivas centrales. Ok, entonces va a haber una inhibición conductual, dificultad para autorregular sus conductas y sus emociones, y dificultad para hacer interno un discurso y reconstituirlo. También van a tener problemas en la recompensa. ¿Se acuerdan que vimos el circuito de recompensa en el consumo de sustancias? Bueno, nada más para recordar las partes de la corteza prefrontal, ¿no? Ahí radican las funciones ejecutivas. Estas son algunas: planeación, toma de decisiones, la predicción de consecuencias a partir de nuestras conductas, comprender y moderar las conductas sociales. La corteza orbitofrontal ya saben que controla los impulsos y ayuda en la regulación del humor. Y bueno, otra vez la fotito donde están las cortezas, ¿no? Esta es la ventromedial, la orbitofrontal, ¿ok? Bueno, aquí hay áreas motoras también, toda el área cortical que es de interés. Ahora, no solo es corteza, ¿no? Se acordarán que el acto motor tiene que ver con los ganglios basales, ¿no? Entonces, en los ganglios basales puede iniciar el movimiento. No es lo único, también hay control de aprendizaje basado en recompensa, ¿no? Elementos del acto motor y funciones cognitivas, la secuenciación también radica ahí. Bueno, por si no se acordaban de los ganglios basales, pues ahí están, ¿no?
putamen, caudado, globo pálido. Okay. Bueno, ahora para comprender cómo se integran los síntomas, pues vamos a fraccionarlo como nos ilustra aquí el doctor Stahl. Entonces, vemos que aquí en esta parte del círculo están las funciones de la atención, dividida en dos, en la atención selectiva y la atención sostenida. Nosotros cuando prestamos atención a algo, tiene que, ¿cómo les diré? Impresionarnos el estímulo para que nosotros seleccionemos a ese estímulo dentro de otros como importante. Entonces eso se llama atención selectiva, yo identificar el estímulo importante y dirigir mi atención ahí. Ya que la dirijo, tengo la atención sostenida. Identifico el estímulo relevante y yo me quedo atendiendo ese estímulo de manera sostenida en el tiempo. Entonces aquí está la atención. Síntomas de hiperactividad y síntomas de impulsividad. Entonces, estos síntomas corresponden a un funcionamiento deficiente en diversas áreas corticales. La atención selectiva a nivel de la corteza dorsal del cíngulo. La atención sostenida a alteraciones en la corteza prefrontal dorsolateral. Los síntomas hiperactivos a la corteza motora prefrontal y los síntomas de impulsividad a la corteza orbitofrontal. Entonces vamos descomponiendo aquí los circuitos cerebrales. Entonces, en cuanto a atención selectiva, vamos a tener que estar alterado igual un circuito córtico, estriado, tálamo cortical, corteza, ganglios, corteza, que va del área del cíngulo anterior al tálamo, al estriado y de regreso a la corteza del cíngulo anterior. Esta deficiencia hace que nosotros, o las personas en condición de TDA, puedan prestar poca atención a los detalles, cometan errores por descuido, estén tan inatentos que parezcan no escuchar, que pierdan constantemente objeto u olviden cosas. La atención sostenida tiene que ver igual con un circuito corteza, estriado, tálamo cortical y va de la corteza prefrontal dorsolateral al caudado y luego de regreso, ¿no? Aquí es donde radica el procesamiento de la atención sostenida, lo que nos permite dar continuidad a las tareas y finalizarlas, organizar y secuenciar, y estas personas con TDA evitan cosas que tengan esfuerzo mental sostenido porque no pueden sostener la atención. La parte de la hiperactividad va a estar dada igual, todos son circuitos de corteza, ganglios, corteza. Esta va de la corteza prefrontal motora al putamen, al tálamo y de regreso. Y aquí vemos que el pequeñín está parando en el pupitre, está aventando un avión, entonces esto da los síntomas de no para de moverse, abandona el asiento, corre, trepa, brinca, salta, pareciera que está en marcha, o sea, a todo gas, tiene dificultad para dedicarse a las cosas de manera tranquila. Y la última rama sintomática es la impulsividad. Y aquí tenemos igual un circuito que va corteza, ganglios, corteza, de la corteza orbitofrontal al caudado, al tálamo y de regreso a la corteza orbitofrontal. Y aquí no frenan los impulsos, entonces aquí vemos al pequeño que está hable y hable y hable, ¿no? O habla sin pensar, no espera su turno, interrumpe o se entromete. Y eso es donde radica el funcionamiento alterado a nivel de la corteza. Ahora vamos a ver si se puede hacer aquí un poquito más chico. Bueno, aquí vemos como un espectro de las alteraciones a nivel de distintos neurotransmisores, ¿no? Histamina, dopamina, acetilcolina, norepinefrina y serotonina. En este caso aquí nos colorea la corteza porque es lo que está alterado. ¿Sobre qué neurotransmisor? Principalmente dopamina, aunque también puede ser noradrenalina. Entonces aquí nos ilustran qué pasa cuando un cerebro en esta zona funciona, por llamarlo así, a la baja, ¿no? Tenemos los síntomas de TDA, impulsividad, inatención e hiperactividad. Del otro lado del abanico, que no es de atención para este tema, pues acordémonos, si hay mucha dopamina, pues puede haber ideas delirantes. Si hay mucha noradrenalina activando la amígdala, puede haber ansiedad. Entonces, este está del lado de hipoactividad, ¿no?
hipoactividad principalmente dopaminérgica a nivel de los circuitos corticales que mencionamos apenas. Ese es uno de los estudios clásicos, si quieren buscarlo, este es el segundo, aquí está la referencia. Sobre regiones que se han identificado asociadas a la hiperactividad y bueno, vemos, se va repitiendo las cortezas, ¿no? Ok. Solo es ilustrativo, no nos vamos a adentrar más allá. En cuanto a la etiología, como todo lo que hemos estado viendo, es multifactorial y solo podemos encontrar factores de riesgo. Se ha encontrado una carga genética considerable. Se considera que hasta en el 80% de los casos podemos identificar al papá, a la mamá, un hermano, tío, etcétera, también portadores de TDA. Cualquier efecto que pueda tener algo de manera negativa sobre el embarazo, pues nos puede dar síntomas para patología, no necesariamente TDA, ¿no? También patología neurológica, patología endocrinológica, cualquier situación que pueda alterar la gestación. Entonces, mamás que se exponen a tóxicos, consumen alcohol, cualquier otro factor obstétrico diferente, amenaza de parto protérmino, desprendimiento de placenta, etcétera, ¿no? Todo. El tabaquismo materno, el bajo peso al nacer, todos esos son factores de riesgo identificables. A pesar de que es una enfermedad, bueno, un trastorno que comienza en la infancia, entre el 70% más o menos va a seguir presentando síntomas de TDA en la etapa adulta. Se considera que la prevalencia del TDA en adultos baja más o menos a la mitad, o tres cuartos más o menos. Ha habido algunos estudios genéticos que han tratado de ligar alteraciones a nivel de los cromosomas 4, 5, 6, 8, 11 y 17, diferentes genes que tienen que ver con receptores a dopamina, transportadores de dopamina, una dopamina beta hidroxilasa, genes que codifican para el transportador de serotonina o para receptores de serotonina o para algún gen que se asocia a las sinapsis. Entonces, entre el 70, aquí le puse 85, pero más o menos en ese rango anda, entre 70 y 75% de los niños TDA lo seguirán presentando en la edad adulta. Y eso va a ser consecuencia de que haya bajo aprovechamiento de todas las tareas o las necesidades de aprendizaje que se tienen en la infancia, pues puede haber recursos de materias y la comorbilidad puede ser importante, se puede asociar a trastornos depresivos, de ansiedad, un poco al trastorno bipolar, más bien es un diagnóstico diferencial, pero lo que sí es tiro por viaje, hay que estar pendientes del abuso de drogas y las conductas sexuales de alto riesgo que se pueden traducir como embarazo adolescente no deseado.